Hoy voy a tocar el punto ciego más grande de la teología protestante y evangélica. Te han enseñado una versión de la historia que se parece a un sándwich sin carne. Tienes el pan de arriba, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles en el siglo I, y el pan de abajo, la Reforma protestante en el siglo XVI. Pero en medio no hay nada, solo oscuridad, apostasía y catolicismo pagano. Te han dicho que los primeros cristianos eran como los evangélicos de hoy, solo Biblia, sin obispos, sin misa, sin sacramentos reales y que odiaban las reliquias. Pero ¿y si te dijera que existen documentos históricos, escritos por los propios discípulos de los apóstoles, que demuestran exactamente lo contrario? Hoy vamos a leer las cartas de hombres como Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan, y Clemente de Roma, que conoció a Pedro y a Pablo. También vamos a abrir la Didache, el manual de instrucciones de la iglesia más antiguo que existe. Y leeremos sobre el martirio de Policarpo para ver qué hacían con sus huesos. Si te han dicho que la Iglesia Católica inventó sus doctrinas siglos después, quédate, porque vas a ver que en el año 107 después de Cristo, la Iglesia ya se llamaba católica. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español y enlaces a los textos de los padres apostólicos, para que vayas, leas y veas quién está torciendo la historia. Si eres protestante o perteneces a una secta restauracionista, te reto a revisar cada una y luego venir a decirme en los comentarios, con citas y argumentos, quién está mintiendo sobre el pasado. Entre el segundo 8 y el 12 de este video, quiero pedirte algo. Si ya viste cómo los protestantes se ponen nerviosos cuando citas algo que no está en su Biblia de 66 libros, comparte este video ahora mismo con ese amigo que cree que el cristianismo desapareció hasta que llegó Lutero. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con evidencia documental. Te hago dos preguntas directas. Protestante, ¿puedes nombrar a un solo líder cristiano entre el año 100 y el año 1500 que creyera lo que tú crees hoy sobre el bautismo o la cena del Señor? Y tú, católico, ¿estás listo para descubrir que tus abuelos en la fe eran más católicos que el Papa? Vamos a descubrir la verdad histórica ahora mismo. El mito protestante se basa en la idea de la gran apostasía, que tras la muerte del último apóstol, la iglesia se corrompió inmediatamente. Pero Jesús prometió en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia se corrompió en el año 100 después de Cristo, entonces Jesús mintió o fracasó. Pero Jesús no miente. La historia demuestra que la iglesia se mantuvo firme y era visiblemente católica. Empecemos con San Ignacio de Antioquía. Este hombre fue obispo de Antioquía y discípulo directo del apóstol Juan. Murió devorado por leones en el Coliseo de Roma alrededor del año 107 después de Cristo. Mientras iba camino al martirio, escribió 7 cartas a las iglesias. ¿Qué dicen esas cartas? Suenan como un sermón bautista o pentecostal. Escucha lo que dice en su carta a los esmirnitas capítulo 8. Donde aparezca el obispo, allí esté la comunidad, al igual que donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Boom, año 107 después de Cristo. Primera vez que se usa el término católica por escrito. Significa universal, no romana en el sentido político, sino la Iglesia universal unida al obispo. Si Ignacio, alumno de Juan, era católico, ¿quién enseñó mal? Juan a Ignacio o tu pastor a ti, pero se pone más incómodo para el protestante. En el capítulo 7 de la misma carta, Ignacio habla de los herejes de su tiempo, los docetas, y dice: se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados. Detente ahí. Ignacio dice que la Eucaristía es la carne. No dice que simboliza, dice que los herejes son los que niegan que es la carne. Hoy el 90% de los protestantes niegan que la Eucaristía es la carne de Cristo. Según el discípulo del apóstol Juan, eso te pone en el bando de los herejes del siglo I. Ahora quiero que hablemos de San Policarpo de Esmirna. Él también fue discípulo de Juan y obispo. Fue quemado vivo alrededor del año 155. Existe un documento llamado el Martirio de Policarpo, escrito por su propia iglesia inmediatamente después de su muerte. ¿Qué hicieron los primeros cristianos con sus restos? Escucha lo que escribieron. Recogimos sus huesos, que son más valiosos que piedras preciosas y más finos que el oro,
y los depositamos en un lugar conveniente para celebrar el aniversario de su martirio. Esto es veneración de reliquias y celebración de fiestas de santos en el siglo II. Los protestantes dicen que guardar huesos o celebrar a los muertos es paganismo e idolatría, pero los discípulos de los apóstoles lo hacían con profundo respeto y amor, considerando esos huesos más valiosos que el oro. No adoraban a Policarpo como a Dios, lo veneraban como a un héroe de la fe. La distinción católica entre adoración, latría y veneración, dulía, ya estaba presente en la práctica de la iglesia primitiva. Hablemos del bautismo. La mayoría de los evangélicos hoy enseñan que el bautismo es solo un símbolo público y que no salva. Pero leamos la epístola de Bernabé, escrita alrededor del año 70 al 130 después de Cristo. En el capítulo 11 dice: «Descendemos al agua llenos de pecados y suciedad, y subimos llevando fruto en nuestro corazón». Regeneración bautismal. Los primeros cristianos creían, como dice Hechos 22:16, «Levántate y bautízate y lava tus pecados». Y como dice Pedro, el bautismo que ahora os salva, que el agua realmente efectuaba un cambio espiritual. El pastor de Hermas, otro escrito del siglo I muy popular, dice: «Vuestra vida se salvó y se salvará por el agua». La idea del bautismo como mero símbolo es un invento del siglo XVI. Durante 1500 años, nadie dudó de que el bautismo borraba el pecado. Ahora quiero que hablemos de la didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. Este documento data de finales del siglo I. En el capítulo 14 dice: «Reunidos cada día del Señor domingo, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro». Aquí hay dos bombas teológicas. Primero, confesado vuestros pecados. Los primeros cristianos no creían en salvo, siempre salvo. Tenían un rito penitencial. Segundo, llama a la misa sacrificia. Cita Malaquías 1:11. Los protestantes dicen que la misa es una abominación porque repite el sacrificio. Pero los cristianos del año 80 llamaban a su reunión sacrificio. Y si los textos no te convencen, vayamos a las imágenes. Los protestantes acusan a los católicos de idolatría por tener imágenes. Falso. Ve a las catacumbas de Priscila en Roma. Allí está el fresco más antiguo de la Virgen María, datado en el siglo II. Muestra a María sosteniendo al niño Jesús, con un profeta al lado. Si los primeros cristianos eran iconoclastas, ¿por qué pintaban a la Virgen y a los santos en sus tumbas? La arqueología grita catolicismo. Muchos protestantes intentan escapar de esta evidencia con la teoría de la iglesia invisible. Dicen: sí, había obispos corruptos, pero la verdadera iglesia eran los creyentes fieles invisibles que no dejaron rastro. Eso es absurdo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder, Mateo 5:14. Si tu iglesia verdadera fue invisible durante 1500 años, entonces no fue la luz del mundo. La iglesia que Cristo fundó es visible, tiene historia, tiene nombres, tiene mártires y tiene escritos. Y esa iglesia visible era católica. Finalmente, el argumento lógico que deja sin salida al protestante, el canon bíblico. Tú dices que crees solo en la Biblia, pero ¿quién te dio la Biblia? En los primeros siglos había muchos evangelios falsos y dudas. Fue la Iglesia Católica, a través de sus obispos y concilios, Roma, Hipona, Cartago, la que decidió qué libros eran inspirados. Si la Iglesia Católica ya era apóstata en el siglo IV, entonces tu Biblia es una colección elegida por apóstatas. Al aceptar la Biblia, implícitamente aceptas la autoridad de la Iglesia Católica que la recopiló. La realidad es ineludible. Los primeros cristianos eran católicos en teología, en gobierno y en liturgia. Creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la autoridad de los obispos, en la regeneración por el bautismo, en la veneración de reliquias, en el sacrificio de la misa, y honraban a María con imágenes. El protestantismo no es un retorno a la iglesia primitiva. Es una ruptura con ella basada en teorías modernas. Hoy solo tocamos una parte del problema. Falta ver qué pasa cuando comparas esto con la doctrina de la sola fide, solo fe, y Santiago 2:24. Y eso lo voy a mostrar en el próximo video. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa y si puedes, con fuentes históricas en español del siglo I o II que contradigan a Ignacio, a Policarpo y a la Didaché. Si no las tienes, pregúntate por qué tu fe no tiene raíces históricas. Si eres católico, usa este video y las fuentes de la descripción como tu caja de herramientas.
Y si ves comentarios protestantes o de otras sectas negando la historia, responde con caridad, pero con firmeza y con las citas de los padres. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime con calma quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito protestante sobre que Constantino fundó la Iglesia Católica. Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás debatiendo con munición vieja y creyendo leyendas negras sin fundamento.